Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Apalos Plus y hoy contamos con un invitado muy especial, Esteban Meneses. Muy buenas. Muy buenas, Encantado, gracias. lo primero, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y creo que vas a dar muchas respuestas a preguntas que tenemos desde el rugby español, pero también desde el rugby latinoamericano. Lo Bueno, primero es, ¿cómo te encuentras ahora ya después de esas dos experiencias mundialistas y ahora ya un poquito apartado de ese... bien, la verdad que esos 8 años que estuve en Uruguay, que nos permitió clasificar en dos procesos, a uno apartándose un poco, ve las cosas que se fueron haciendo y que nos permitió como unión crecer y poder lograr, siendo Uruguay un país realmente muy chico y con muy poca cantidad de jugadores, pero la verdad que el orden y el ir todos para el mismo lado, estar todos en la misma página, cuando digo todos es la unión, los clubes, jugadores, staff, todos tirando para el mismo lado, que es el bien de Uruguay en el rugby. Y bueno, se lograron las cosas que se lograron, poniéndonos objetivos realmente ambiciosos en lo que es lo que fue la estructura de Uruguay y en lo que es el juego. Así que nada, fueron dos procesos muy lindos que me permitió ver a mí, ahora que estoy más alejado, ver qué es lo importante para poder desarrollar el rugby en ese país. Me gustaría mucho esa perspectiva, ¿no?, que se toma ya un poco en la distancia y valorar, porque, por ejemplo, da la sensación, y a lo mejor es una sensación, corrígeme si no es así, de que Uruguay ha experimentado un crecimiento muy fuerte, pero de una manera quizá un tanto aislada. Es decir, no ha tenido tantos apoyos de World Rugby como podría haber tenido, por ejemplo, las del Pacífico. Es decir, es una zona geográfica que tiene una nación muy potente, que es Argentina, pero que el resto como que se ha tenido que desarrollar un poco con ese Argentina, pero muy individualmente, es decir, sin tanto apoyo, ¿no? ¿Crees que eso tiene todavía más mérito a la hora de lo que ha ocurrido, ¿no?, a Uruguay? Sí, sin duda, porque es decir, Uruguay se tuvo que ganar ese derecho a tener partidos internacionales de buena calidad. Uruguay tuvo que, creo que el crecimiento de Uruguay, su punto de partida es el estadio Charrúa. A partir del estadio Charrúa, que tienen ahí todo lo que es las oficinas administrativas, todo lo que es el high performance. A partir de ahí es como que el rugby uruguayo empezó a encontrar una identidad, un lugar. Uh -huh. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar todo con la clasificación al 2015, el primer mundial que se clasifica, después de 2 años sin haber clasificado. Se clasificó al mundial 2015 y después, a partir de ese año, que es donde empieza mi proceso, en el 2016, pero yo ya entro a una estructura de high performance formada, donde lo que faltaba era tener a los jugadores todo el tiempo, porque no los teníamos. En ese momento eran jugadores amateur y jugaban para los clubes, y cada jugador estudiaba o trabajaba. Entonces se empezaba a entrenar a la mañana temprano, a las 8:30 de la mañana se iban a sus casas o a su trabajo o a sus estudios, y volvían a las 7 de la tarde para retomar las actividades ahí en el Charrúa. Pero eso nos permitió empezar a formar a los jugadores de esa manera, nos adecuamos a esa manera, pero una vez que clasificamos al Mundial, el 2018 se clasificó en forma directa ganándole a Canadá. A partir de ahí la World Rugby empezó a apoyar económicamente a la Unión, a los jugadores directamente, porque la World Rugby nos daba apoyo, pero faltaba ese apoyo a los jugadores para que los jugadores se formen profesionalmente en esa franquicia. Entonces, nada, eso nos permitió tener a los jugadores. Nos faltaba competencia, pero teníamos nosotros a los jugadores con nosotros, y tener la posibilidad de formarlos físicamente, técnicamente, prepararlos para lo que era el Mundial de 2019. Quiero plantearte luego una cuestión de paralelismos con Europa, ¿no?, ahora que has podido ver un poco más de cerca el rugby europeo. Pero voy a ir a un hecho, que es que, por ejemplo, tú en 2016, cuando tomas las riendas de Uruguay, es Pablo Lemoine, ¿no?, quien sale, Sí, que él es uruguayo, y él acaba, o sea, se da la circunstancia, por ejemplo, en este último mundial, en 2023, que
Argentina tiene un seleccionador, un entrenador que no es argentino, pero sí que Uruguay tiene un seleccionador argentino y Chile tiene un seleccionador uruguayo. Es decir, como que ha habido una especie de transmisión, ¿no?, de conocimientos o de sinergias. ¿Crees que eso es así, que existe esa relación entre todos? Es así, obviamente que en la región Argentina es el que está arriba de todos y es como el padre de todos por la cantidad de jugadores, por lo que es Argentina en el rugby, lo que es los Pumas. Entonces es como que todos crecen, todo Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, todos crecen mirando a Argentina con mucha participación de staff argentino, de jugadores argentinos, pero todo eso se ha unido a partir de la SLAR. La SLAR, la SAR, Sudamérica Rugby, es que ha unido todas esas regiones, teniendo a Argentina como líder en lo que es el juego y lo que es la formación de jugadores, de staff, y a partir de ahí es que hemos desarrollado una cantidad de entrenadores que vamos rotando. Hoy a mí me tocó estar en Uruguay, pero recomendado por Argentina. A Pablo Lemoyne estuvo en Uruguay y le toca estar ahora en Chile. Es decir, toda la experiencia que vamos sumando en distintos lugares la podemos ir volcando en otros países que quizás necesitan, y eso es lo rico de la región, de ir aprovechando el capital humano que tiene la región. Creo que es fantástico, y la buena distribución de esos recursos humanos hace crecer a la región y te permite hoy tener a un Chile en el Mundial y haber hecho tremendo Mundial. Entonces, esa distribución y esa buena unión que hay en la región, ese es producto de la buena gestión que están haciendo en Sudamérica Rugby. Voy a coger un caso muy claro, ¿no?, un momento muy, muy evidente de la historia de Uruguay, ¿no?, reciente, que es la victoria, ¿no?, mundialistas contra Fiji, para usar un poquito de puente hacia Europa, ¿no? ¿Qué supone realmente esa victoria, ¿no? ¿Qué demuestra al mundo esa victoria? Esa victoria no fue una victoria como aislada y producto de una buena generación de Uruguay, sino que fue una victoria que terminó o sea, terminó o fue una consecuencia de un proceso que empezó antes que yo esté, que fue con Pablo, que después lo continuó yendo en el 2016, y realmente terminamos manifestándonos en ese partido. En ese partido fue realmente una consecuencia de todo un proceso, de toda una evolución que nos preparamos para ese partido. Ahí, una vez clasificados en el Mundial, con el Mundial en 2018, empezó a bajar muchísimo soporte técnico y económico del World Rugby para Uruguay, porque Uruguay iba a ir al Mundial. Entonces había que desarrollar a Uruguay para que haga un buen Mundial. Y la verdad que desarrollamos y formamos a nuestros jugadores. Tener el control de nuestros jugadores, tenerlos con nosotros, nos permitió formar a esos jugadores para ese partido y para tener un buen Mundial y estar a la altura del Mundial y rendir en las expectativas de rendimiento que World Rugby o que Uruguay también esperaba de ese Mundial. Entonces, creo que es la victoria de Fiji es una consecuencia de ese proceso, porque realmente terminó demostrando para lo que Uruguay era posible de hacer en un Mundial, preparándose de la manera que se preparó. Creo que fue realmente la frutilla del postre, y hubiera sido distinto si hubiéramos perdido quizás por 2, 3 puntos. Para el mundo hubiera sido distinto, pero para Uruguay el haber rendido como rindió en esos partidos, en los 4 partidos que se jugaron, ya sea contra Gales, contra Australia, Georgia y Fiji, demostró que Uruguay estaba trabajando seriamente, y lo demostró dentro del campo, que fue donde, te lo ato con la primera pregunta que me hiciste, donde Uruguay se ganó las cosas y se ganó el derecho a exigir o si no decir, siendo tan chico una nación, cómo pueden todos unidos o todos juntos, todos tirando para el mismo lado, lograr lo que se está logrando. Entonces, y cada vez es más
la vara cada vez está más alta y cada vez se le ganó a Fiji, y el objetivo siguiente al mundial siguiente era clasificar como América 1, es decir, ir por Estados Unidos. Y también se logró. Y una vez que se logró ese objetivo, bueno, tuvimos 2 años para preparar el mundial que se hizo en el 2023, que nos habíamos puesto realmente un objetivo muy ambicioso, que era ganarle a Italia y a Namibia. Pero bueno, que no se dio en los resultados, pero la verdad que se compitió de igual a igual en los 3 primeros partidos, y eso es lo que. Y después contra Nueva Zelanda se jugaron 30 minutos de igual a igual, y después ellos sacaron la diferencia que tienen. Pero la verdad que es muy lindo ver cuando en cancha se produce lo que se está trabajando afuera para que se produzca lo que se logra en cancha. Te comentaba un poco ese momento, ¿no? Porque existe un paralelismo evidente ahora con Portugal, ¿no? Precisamente además una victoria contra Fiji, ¿no? Contra el mismo rival, pero que parece que puede no suponer lo mismo. Es decir, sí que puede ser el resultado de ese trabajo, pero a cambio puede que no consolide, ¿no? De la misma manera que lo ha hecho Uruguay. Tú ahora has tenido tiempo, ¿no? Aquí en Europa para ver. Luego te preguntaré un poco por la réplica de estructuras, si es posible, pero ¿qué crees que ha podido pasar o qué diferencias ves entre la victoria que tiene frente a Fiji, Uruguay o Portugal? Creo que lo que hay que hacer es decir, no, lo que ha logrado Portugal en el Mundial es realmente fantástico. Jugó 4 partidos, ganó uno, empató otro. O sea, realmente fue algo que lo que tiene que quedar realmente, y lo evidenciaron ahí jugando adentro del campo, es lo que pueden lograr esos jugadores o esa unión. Entonces, creo que el post-mundial es el gran desafío que tiene Portugal para poder seguir evolucionando y para no quedarse con eso, y que no sea nada más que un triunfo de una camada de jugadores. Ahora hay que trabajar más que nunca para justamente, porque fue a todo el mundo que vio el Mundial de Rugby le llamó la atención lo que hizo Portugal en cancha. Entonces, no fue solamente 4 partidos, sino ahora es el trabajo realmente duro que tiene que hacer Portugal para seguir desarrollando esos jugadores que quizás muchos están jugando en un buen nivel en Francia, pero bueno, como nos pasó a Uruguay, hay otros jugadores que hay que desarrollar para poder seguir evolucionando y no quedarse. No, creo que es el gran desafío que hoy tiene Portugal. Portugal demostró en cancha para lo que está. Ahora es el gran desafío como unión a seguir en eso, a seguir creciendo en eso. Y hay pasos que hay que dar, y Portugal tiene. Me tocó estar la semana pasada en Portugal. Tiene una estructura, tiene una base que es muy propia, que le da mucha identidad. Bueno, ahora hay que unir esa estructura con los jugadores, con los clubes, y que todos tiren para el mismo lado, y que la región tire para el mismo lado también. Que puedan seguir desarrollando, porque la verdad que la cantidad de jugadores que hay en la región es muchísimo más grande que la que hay en Sudamérica. Entonces, nada, el desafío realmente de Portugal es poder seguir con lo que logró adentro de la cancha en el Mundial de Francia. Comentaba antes un poco el papel de las estructuras, ¿no? Desde tu experiencia, en todo ese desarrollo, en todos esos próximos pasos que tienen federaciones como Portugal, que quizá lo tenga un poco más complicado de cara al público por esa demostración, ¿no?, que hizo al Mundial, o ahora España, que también es una selección que has podido ver de cerca. ¿Qué papel crees que pueden tener las estructuras, esas que comentabas a lo mejor que habían empezado en Uruguay, ¿no?, hace ya prácticamente una década? Para mí creo que es muy importante tener un lugar, una estructura donde plantar bandera, y a partir de ahí decir, bueno, esta es la estructura de España, el lugar donde empezar a crear una identidad. Tener un lugar físico con distintas academias, que es lo que está pasando ahora. En España empezaron las academias, a desarrollar las academias por las distintas regiones del país. Creo que eso es fantástico, y es la captación de jugadores por las distintas regiones.
y a formar esos jugadores, no solamente captarlos, sino que darles una estructura de formación física, de formación técnica, de formación intelectual del deporte, de lo que es el rugby, que empezar a crear jugadores inteligentes. Creo que a partir de lo que es la distribución en el país por las academias es muy importante, y tener una estructura, una base donde funcione la unión, donde todo funcione ahí, donde el seleccionado mayor, es masculino, femenino, tengan esa identidad ahí, y a partir de ahí todos los jugadores que estén jugando en el extranjero vienen ahí, vienen a esa estructura, vienen a esa identidad. Creo que es lo que, yo viendo lo que se vivió en Uruguay, fue muy importante tener esa identidad. Hablando de identidad, ¿qué papel crees que juega la cultura rugbyística de cada país para que sea eficaz el mismo modelo? Es decir, no siempre es válido, ¿no? Por cuestiones de alrededor, de cultura rugbyística, clubes, esos canales, ¿no? Por ejemplo, está claro los ya factible, mientras que en otros países que tienen una rama más amateur, al final. ¿Cuánto pesa la cultura rugbyística en cada país? Pesa mucho, y cuanto más endeble es, por decirlo de alguna manera, esa cultura de rugby que no existe, o que no hay una fuerte actividad de los clubes, con clubes profesionales, como pasa en Francia, como pasa en Inglaterra, donde los clubes realmente, donde pasa en Argentina. Argentina tiene una gran cultura de rugby, donde está apoyada mucho en sus clubes, y donde los clubes son la base de los jugadores que emergen al profesionalismo después. Pero así todo, Argentina tiene una estructura, y tiene academias, y tiene después ese desarrollo de jugadores para poder que rindan en el alto rendimiento. Entonces, creo que si uno no tiene una estructura así de clubes, que puede pasar, como pasa en Brasil, como pasa en distintos países de acá de la región, nada, hay que apoyarse mucho en esa estructura para que le dé si bien la cultura de rugby en los clubes es diferente en distintos lugares del mundo, pero la estructura de un high performance, de un alto rendimiento, tiene que ser la misma para poder captar esos jugadores y empezar a formarlos para el desarrollo, para la alta competencia. Porque España ahora se está preparando para jugar el Mundial de Australia de 2027, obviamente para clasificar primero y después ir a ese Mundial. Bueno, hay que desarrollar a esos jugadores que están jugando en sus clubes, sea la cultura que sean en esos clubes, para poder darle justamente lo que el jugador necesita para competir en alto rendimiento. Bueno, pues esperemos que todos estos aprendizajes puedan, ¿no?, llevar a España, en este caso, al buen camino. Y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todas tus experiencias, porque creo que visibilizan mucho, ¿no?, a lo mejor ese futuro no tan lejano que puede tener España, también otros equipos europeos que están en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues toda la suerte para el futuro, y desde luego, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme en este momento. Un placer. Gracias.